Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a hablar acerca de la esterilización y desinfección. Hay que tener en cuenta que cada microorganismo tiene un tiempo de supervivencia en superficies ambientales. En esta tabla ustedes pueden observar diferentes ejemplos que incluyen bacterias, hongos y virus. De acuerdo al tipo de microorganismo, se recomienda un tipo de desinfectante debido a las composiciones estructurales que pueden tener estos microorganismos. Estos tiempos de supervivencia en superficies inanimadas hace importante que se realicen adecuados procesos de limpieza, desinfección y esterilización. Vamos a comenzar con unas definiciones. Empecemos por la definición de limpieza. En la limpieza se van a realizar procesos para eliminar la materia orgánica que puede estar sobre el objeto. Este es un proceso en el cual se eliminan restos generalmente macroscópicos y se realiza a través de procesos físicos o químicos como por ejemplo los lavados. Dentro de los pasos que se encuentran, pues tenemos los enjuagues, el uso de detergentes que pueden ser enzimáticos, luego viene un proceso de aclarado y finalmente el secado. En este proceso que está en la imagen se puede observar cómo se está llevando a cabo esa limpieza de este dispositivo médico. También tenemos el proceso de desinfección. En la desinfección estamos eliminando microorganismos, es decir, se va a disminuir la carga microbiana sobre ese objeto o superficie, pero no se van a destruir todas las formas de vida microbiana, en especial las esporas. Estos procesos de desinfección se pueden realizar sobre superficies como por ejemplo las camas hospitalarias o aquellas que hayan estado en contacto con el paciente. Se utilizan diferentes elementos químicos como por ejemplo el glutaraldehído, el amonio cuaternario, el ácido paracético, y cada uno de estos tiene un tiempo de estancia en la superficie recomendada por parte del fabricante para que pueda llevar a cabo el efecto deseado. La desinfección la podemos subclasificar en diferentes formas. Entonces tenemos desinfección física, en el cual se utiliza calor y filtración, radiación, que incluye los rayos ultravioleta, y químico, como por ejemplo las sustancias que estábamos viendo anteriormente. Los niveles de desinfección, de acuerdo al tipo de microorganismo, por ejemplo bacterias, hongos, virus, y el tipo de superficie, van a requerir un nivel de desinfección alto, intermedio y bajo. En los niveles altos se eliminan todas estas formas de vida microbiana. En los niveles intermedios vemos que las esporas ya no se eliminan y que sobre virus desnudos puede o no puede haber afecto. Y en un nivel bajo de desinfección, pues ya solamente se van a eliminar unos cuantos microorganismos. En el caso de la desinfección por calor, tenemos un ejemplo como es la pasteurización. Acá se calienta la leche a una temperatura de 74 grados durante unos 3 a 5 segundos, luego 62 grados por 30 minutos, y esto va a eliminar las formas de vida vegetativa de la mayoría de bacterias patógenas. Esto es un proceso importante, por ejemplo, en los bancos de leche que tienen algunas instituciones de prestación de servicio. Un paso crítico y que se hace necesario para cualquier dispositivo biomédico o dispositivo que entre en contacto con fluidos o sangre del paciente es la esterilización. En este caso, la esterilización va a eliminar microorganismos viables, y además es muy importante que esta esterilización elimina las esporas bacterianas. Se utilizan procesos como por ejemplo calor o vapor. También se pueden utilizar químicos, se pueden utilizar gases como el óxido de etileno, y estos gases pues van a requerir un mayor tiempo de exposición. En el caso de la esterilización la podemos dividir por ejemplo en métodos físicos, a través de gas, a través de radiación, y métodos químicos. Dentro del físico tenemos calor y filtración. Por calor tenemos calor seco, calor húmedo, llama directa.
Por filtración podemos utilizar filtros EPA que tienen determinados tamaños de micras y esto permite la eliminación o retención de ciertos microorganismos de acuerdo a su tamaño. Por gas tenemos el óxido de etileno, que es uno de los que más se utiliza en las centrales de esterilización. También tenemos peróxido de hidrógeno, plasma, radiación gamma, que es uno que se utiliza en plásticos o superficies que no pueden ser sometidas a calor o métodos como el gas. Entonces esta radiación gamma alcanza esos niveles de esterilización deseados y se recomienda para ciertos dispositivos biomédicos. También tenemos métodos químicos en los cuales se utilizan, por ejemplo, el glutaraldehído, pero el tiempo de exposición del objeto va a ser mayor para alcanzar la esterilización. Acá podemos observar un autoclave en el cual se utiliza calor húmedo para la eliminación de las esporas. Esto es un proceso de mayor eficiencia, se puede realizar en menor tiempo. Acá lo que va a ocurrir es un proceso de desnaturalización irreversible de las proteínas que finalmente conlleva la destrucción de las esporas. Toda esta cámara se llena de vapor y este vapor aumenta la presión y esto lleva a una atmósfera de presión. La temperatura sube generalmente hasta 121 grados y luego que se alcanzan estas dos condiciones se mantiene estas condiciones por 15 minutos para eliminar las esporas y alcanzar la esterilización de los objetos que se introduzcan en esta cámara. Este equipo tiene diferentes elementos, como por ejemplo válvulas de seguridad, porque como va a aumentar la presión, se hace necesario que cuando se supere la presión o se superen condiciones que no son seguras para el operario, haya una válvula que permita el escape de esos vapores. Hay que tener en cuenta que los procesos de esterilización requieren indicadores. Estos indicadores nos van a informar si el proceso se llevó de una forma adecuada o no. Hay indicadores químicos como esta cinta, la cual reacciona al calor y una vez se alcance ese calor y esa presión adquirida, la cinta va a pasar de amarillo a otro color, como por ejemplo el negro. Hay indicadores biológicos y en el caso de los indicadores biológicos tenemos esporas. Por ejemplo, la más utilizada es de este Geobacillus, las cuales se introducen en la cámara con lo que se vaya a esterilizar y una vez finalizado el proceso se realiza un proceso de siembra de estas esporas para verificar si se alcanzó el nivel requerido y se eliminaron las esporas que estaban dentro de este contenedor. También tenemos una definición muy importante que es la asepsia y en el caso de la asepsia esta se utiliza para prevenir que los microorganismos alcancen un sitio y es utilizado principalmente sobre objetos. En la antisepsia, como se utiliza sobre superficies corporales, su objetivo es disminuir el número de microorganismos que están en un sitio o bien sea removerlos. Como una se utiliza sobre objetos inanimados y otra sobre superficies corporales, se van a utilizar diferentes sustancias químicas. No se pueden utilizar las mismas porque pueden causar daño a los tejidos. Hay que recordar que un dispositivo médico es todo instrumento, objeto o equipo que sea utilizado para la prevención, diagnóstico, el tratamiento o el cuidado del paciente. Esto obedece a cualquiera de los objetos que vemos en pantallas: guantes, preservativos, jeringas, suturas, las sondas, lentes de contacto, catéteres, catéteres intravenosos, equipos de infusión. Cada uno de estos equipos, debido a sus características estructurales y a sus composiciones, requiere un método de esterilización o desinfección diferente, puesto que pueden interaccionar con el químico y terminar dañando o afectando la viabilidad del objeto. Hay una clasificación en función del riesgo y esta clasificación obedece a dispositivos críticos o de alto riesgo y estos son aquellos que están en contacto con el sistema vascular o con tejidos que son normalmente estériles. Estos instrumentos van a romper barreras, por ejemplo, instrumentos quirúrgicos, agujas, catéteres, implantes, prótesis,
material como dispositivos, pinzas, biopsias, entre otros. Aquí en la imagen observamos algunos de los ejemplos que están mencionados dentro del texto. Es también importante tener en cuenta que estos dispositivos, como son de alto riesgo, deben ser estériles, es decir, se deben eliminar las esporas, tienen que alcanzar ese nivel de esterilización. Hay otros dispositivos y otros riesgos que son semicríticos o de riesgo medio, y en este caso ellos van a entrar en contactos con las mucosas pero no van a penetrar en los tejidos normalmente. Por ejemplo, aquí tenemos un endoscopio como un ejemplo. Las mucosas habitualmente intactas resisten las esporas bacterianas, así que lo que se busca aquí es una desinfección de alto nivel en el cual se eliminen formas vegetativas pero no necesariamente las esporas. Por otro lado, tenemos que hay unos equipos de bajo riesgo, y estos equipos de bajo riesgo o no críticos son aquellos que entran en contacto con la piel intacta. Unos ejemplos, como están en la diapositiva, tenemos termómetros que se ponen en contacto o no con el paciente, y también tenemos, por ejemplo, los fonendoscopios que pueden interactuar con la piel, pero la piel va a actuar como una barrera. Aquí lo que se busca es un proceso de limpieza y desinfección, y lo que se busca es eliminar microorganismos, como por ejemplo este que puede estar en los ambientes hospitalarios y ser un problema y diseminarse. A manera de resumen, tenemos que hay diferentes métodos que se utilizan tanto para esterilización como para desinfección. Cada método va a ser utilizado de acuerdo a lo que se está buscando, es decir, si es para esterilización tenemos el autoclave, y esto está recomendado de forma general. Una ebullición pues no va a ser una esterilización, sino una desinfección de alto nivel, va a eliminar la mayoría de los patógenos y algunas esporas. En el caso de la pasteurización, pues es una desinfección de nivel intermedio, se utiliza para bebidas y equipos plásticos hospitalarios. El óxido de etileno, que sí alcanza la esterilización, y este hay que tener en cuenta que debido a que es un gas es potencialmente explosivo, y las pipas en las cuales viene contenido este gas requieren un manejo especial. Además, las instalaciones tienen que ser las apropiadas para el manejo de este gas. Tenemos la radiación, que dependiendo del tiempo pues podemos dejar mucho más la radiación ultravioleta para volver el objeto estéril. Hay que tener en cuenta el tipo de objeto, entonces la radiación ultravioleta está recomendada sobre objetos que directamente se van a afectar en la superficie. La radiación ionizante es esta que penetra y llega un poco más a fondo, por ejemplo la radiación gamma, y esta sí alcanza, por ejemplo, para esterilizar sondas en las cuales hay algo dentro que hay que esterilizar. También tenemos agentes químicos como el alcohol, y aquí tenemos un desinfectante de nivel intermedio, peróxido de hidrógeno, que ya es un desinfectante de alto nivel. Tenemos en cuenta también cloros, con algunos compuestos fenólicos que se utilizan en diferentes ámbitos, además el glutaraldehído, que es uno de los desinfectantes que más se utiliza porque tiene un buen efecto a nivel de desinfección. Retomando, entonces el glutaraldehído es un compuesto que se puede utilizar ampliamente debido a que no es corrosivo para las superficies en las cuales se aplica. Dependiendo de la concentración a la cual se utiliza, se va a alcanzar una desinfección de alto o de nivel intermedio. Hay que tener en cuenta, además, que existen unas recomendaciones para el descarte de cada uno de estos químicos, debido a que algunos de ellos son tóxicos para el medio ambiente. En el caso del glutaraldehído, este no se descarta por los lavabos o por los desagües, debido a que puede ocasionar daños al ambiente. Como mencionaba antes, el ácido peracético es importante en la clínica, pero se debe considerar que, de acuerdo a la estructura de la superficie en la cual lo voy a utilizar, puede ejercer una acción corrosiva. Este se recomienda por poco tiempo para superficies metálicas, lo mismo que las lejías. Otro de los desinfectantes que se utiliza, que puede ser aséptico o antiséptico, es el alcohol o el isopropanol, y su concentración y tiempo dependerá del sitio donde se vaya a utilizar.
También se pueden utilizar detergentes que pueden contener o no enzimas para su acción.